Seguimos en ampliación de noticias, estamos en RPP, la voz de todo el Perú. Diana Falcón desde la ciudad de Lima y quien les habla, César Espinosa desde la blanca ciudad de Arequipa, hoy sábado 6 de abril del 2024. Y Diana, se armó todo, digamos, un revuelo por una normativa que salió que indujo a muchas personas, sobre todo a muchos dirigentes del sector social, de la sociedad civil, a pensar de que se iban a privatizar las EPS, es decir, las empresas prestadoras de servicio, quienes nos dotan de agua y desagüe. Ayer la ministra de Vivienda se reafirmó indicando que esto no va a ocurrir, que no se va a privatizar ninguna EPS del país. Y para hablar sobre este tema ya está con nosotros el ingeniero Denis Torres Cabezas, presidente de la Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de Saneamiento del Perú, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, ingeniero Torres. Bienvenido, ingeniero. Muy buenos días, Diana, César, un gusto y estoy muy reconocido por estar acá y llegar a la población para informar justamente la labor del día de ayer. Nosotros conformamos ANEPSA Perú, que es la entidad que aglutina a las 52 EPS a nivel nacional. El día de ayer nos hemos reunido en el la 68 Asamblea Nacional de Miembros y justamente hemos tratado temas muy importantes, ¿no? Uno de ellos justamente el acceso, la necesidad del cierre de brechas en saneamiento y agua potable. Informar pues que tenemos lamentablemente 3 millones de personas en el país que no tienen acceso al agua y más de 7 que no tienen acceso a desagüe. Para ello pues es imprescindible el concurso no solamente de la inversión pública, también de la inversión privada. El tema que lamentablemente fue malentendido y tomado pues como un tema de privatización. Ayer tuvimos a la ministra, la hemos recibido en esta Asamblea Nacional y justamente hemos conversado de la necesidad de tener este soporte privado en la inversión para el cierre de brechas de saneamiento básico y agua potable, que no tiene que ver absolutamente con un tema de privatización. Hemos sido bastante claros y la ministra también lo ha reafirmado a nivel del Estado, ¿no? Es decir, no se va a privatizar ninguna entidad de este tipo. En absoluto, lo descartamos de plano. Lo que hay sí es, como no, un concurso de inversión, la cual se recibe porque lo que necesitamos es eso, justamente inversión. La inversión pública no es suficiente y bueno, la recibimos en ese sentido. Quiero mencionar el caso, por ejemplo, de la EPS EMAPAT, que está recibiendo una inversión muy importante para justamente la PETAR de Madre de Dios. Es un lugar que no tenía pues tratamiento, cero en tratamiento de agua potable, lo vertía lamentablemente directamente al río. Con esta inversión privada se va a hacer pues el cierre de brechas y se va a tratar la totalidad del agua que produce Madre de Dios a nivel de aguas servidas. Lo mismo en Cusco, tenemos una necesidad de una ampliación de la PETAR existente. Le pido un favor, ampliación de noticias. Retomamos la comunicación, la conversación con el ingeniero Denis Torres Cabeza, ya que la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuellar, ha descartado que se lleve la privatización de alguna entidad prestadora del servicio de saneamiento en el Perú. Ingeniero, a ver, dicho esto, seguramente hay usuarios en diferentes partes del Perú, por ejemplo, en Arequipa, en donde se han reportado cortes masivos del servicio de agua potable que indican cómo se va a mejorar el servicio. Claro, no se va a privatizar, pero cómo se mejora un servicio del cual carecen de manera frecuente. Sí, efectivamente, Diana, es un tema que cada EPS tiene que trabajarlo, invertir en infraestructura nueva, en mantenimiento del existente. Obviamente es un trabajo que lo hace cada EPS, pero para ello se requiere pues justamente recursos, el concurso de la inversión pública, también la inversión privada. En tal sentido justamente es que aperturamos justamente esto para la inversión del privado y se pueda mejorar cada vez más lo que es infraestructura a nivel de saneamiento básico y agua potable, ¿no? Ahora, ingeniero, si bien es cierto, no se van a privatizar las EPS, pero ¿cómo va a funcionar esta intervención del sector privado? Es decir, ¿de qué manera va a ser su participación dentro de estas empresas? Sí, mira, por ejemplo, tenemos el caso de la EPS EMAPAT en Madre de Dios. Es una importante región del país que actualmente no trata ni un litro siquiera de agua servida, la cual se vierte directamente al río, ¿no? En tal sentido, lo que se hace es justamente mediante una asociación pública-privada recibir esta inversión del privado, el cual va a invertir el 100% para que exista finalmente una PETAR, que será una de las más modernas del país, en Madre de Dios. Ello no significa que el servicio se entregue, que la facturación sea pues cobrada por el privado. La SUNAS es quien ve el tema de facturación en el país. En tal sentido, la tranquilidad a la población, al país, en el sentido de que no va a haber tal privatización. Lo que existe son inversiones cruzadas en favor de la población.
Por ejemplo, esta PETAR queda bajo la administración de la EPS de Madre de Dios o bajo la administración de la empresa que la va a construir. Totalmente bajo la administración de la EPS de Madre de Dios, que es justamente EMAPAT. De acuerdo. O sea, solo ponen la plata, digamos, las empresas privadas. No es que ellos se van a encargar de cobrar, de recuperar esa inversión. No, en absoluto. Y bueno, los mecanismos justamente lo ve SUNAS. El tema de facturación ni siquiera lo ve la EPS, lo ve la SUNAS a nivel nacional en base a alineamientos nacionales de pagos de servicios de saneamiento básico. Ingeniero, las regiones de la Selva, Loreto, Madre de Dios, tienen una brecha bastante amplia con respecto a servicios de agua potable, saneamiento, desagüe, etcétera. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es la perspectiva para cerrar o ir cerrando esta brecha, sobre todo en estos puntos del país? Sí, efectivamente, como mencionábamos, en el país tenemos más de 3 millones de personas que no tienen acceso al agua, es terrible. Pero digamos, en la selva, donde el problema es mucho más justamente esta estadística se basa fundamentalmente en las carencias de la selva y de la sierra, ¿no? La costa mucho menos. Justamente lo que venimos hablando, ¿no? El tema es inversión. Lo que se requiere es inversión, es apalancar justamente estas grandes obras que se requieren en el país, y para ello pues tiene que recibirse este dinero fresco que venga a invertir. No todo es privado, obviamente el gran flujo de inversión viene del Estado, y lo que se requiere es inversión inmediata, no podemos esperar más. Se ha calculado que esta brecha se va a cerrar en 30 años, creo que no podemos esperar ese tiempo, tiene que venir más inversión para poder cerrar antes. Quiero yo mencionar, el día de ayer justamente estábamos en esta Asamblea Nacional, en la cual se nos ha manifestado un dato bastante alarmante y llamativo, ¿no? En Alemania tienen 10.000 petares, acá en el Perú estamos casi con 200, y construir solamente una de ellas es ya un gran logro y una gran dificultad. Entendamos que esto tiene que hacerse más rápido, no podemos esperar más tiempo, y tiene que venir la inversión de donde venga para satisfacer justamente al usuario, al ciudadano, ¿no? Claro. Esto último de la inversión, ¿y el privado cómo va a recuperar esa inversión? ¿Es una asociación pública-privada vía ahora por impuestos, o es que en los recibos se va a incrementar un poquito la tarifa para que el privado pueda recuperar esa inversión? Tiene mecanismos, ¿no? Acá en Lima mismo tenemos bastantes petares que están justamente concesionadas al privado, pero no es que él cobre directamente, ¿no? Justamente el ministerio, mediante la SUNAS, ve los mecanismos, hace los cálculos de inversión correspondientes, y como corresponde al privado se le devuelve la inversión que ha realizado, ¿no? Pero no se afecta directamente al ciudadano, no viene en el recibo algo que diga pago por la obra tal que lo hizo el privado, eso no es así. Okay. Ahora, además de las regiones de la selva del Perú, están las regiones de la sierra que también carecen de servicios de agua potable, saneamiento, desagüe. ¿Qué proyectos importantes están ya sobre la mesa para ejecutarse? Claro, queremos mencionar, por ejemplo, el lugar donde yo vengo, que es el Cusco. Tenemos ahí 4 EPS en el ámbito de la región. Solamente trata el agua, la EPS más grande, que es Seda Cusco. Tenemos EPS justamente en el Valle Sagrado, que también está invirtiendo directamente al río, ¿no? Hay proyectos que tienen que darse las facilidades correspondientes por parte del ministerio para que esa inversión sea rápida, sea inmediata. Quiero mencionar el caso del Cusco. Tenemos una planta que actualmente ya sirve a la población, pero bueno, ha quedado insuficiente por la gran demanda que tenemos. Se está trabajando justamente con una APP, la ampliación de esta planta, ¿no? La cual va a ser invertida por el privado, y esto no significa para nada la concesión de la planta que va a manejarla o administrarla el privado, el inversionista, sino simplemente queda en manejo de la EPS, que es Seda Cusco, ¿no? Hay tareas pendientes como esta, la inversión en cada EPS, y mediante siempre el financiamiento de vivienda. Entendamos que la inversión de esta magnitud no es manejable por las EPS medianas y pequeñas del país. La PETAR del Cusco, los vecinos de allí se quejan enormemente por los malos olores que se tiene, sobre todo en horas de la tarde. Esta ampliación de la PETAR también incluye manejar esto, evitar que los vecinos se sigan viendo afectados. Incluso hay centros educativos cercanos, está la propia universidad privada cerca de la zona. ¿Qué van a hacer para evitar que los malos olores de la PETAR sigan afectando a esta parte de los vecinos de Cusco? Tenemos los trabajos de mantenimiento, justamente de mejoramiento. Una PETAR nunca es cómoda de construir, siempre hay una resistencia social.
social, pero tenemos ejemplos claros en los cuales ya no existe estos malos olores, ¿no? Esto es una tecnología ya nueva, innovadora, y lo que se ha dado antes, pues cada vez está en una mejora permanente. En Cusco actualmente tenemos trabajos para minimizar los olores, tanto a nivel de tecnología como a nivel natural, estamos arborizando. Es un trabajo permanente. Yo puedo decir que vengo del lugar que los malos olores que habían hace un año, por ejemplo, han reducido totalmente a lo que es la fecha actual, y estamos permanentemente trabajando en esto, ¿no? Y las petales que se están construyendo a nivel nacional ya consideran tecnología en la cual ya no se da este efecto ante las poblaciones cercanas, Ingeniero, ¿no? y para ir cerrando, ¿cuál es la autocrítica de las empresas prestadoras de saneamiento del Perú? Porque si no es Cusco, es Lima, si no es Lima es Arequipa, con los cortes de agua frecuentes, y si no es Arequipa puede ser Sullana más al norte, que reportan usuarios cortes a menudo que perjudican incluso el sector turístico del país, esa parte del país. ¿Cuál es la debilidad que han tenido en la operación a lo largo de estos años? Bueno, tenemos una tarea pendiente respecto a la atención de la población. Obviamente el tema del estrés hídrico que se ha presentado, que es una realidad no solo en el Perú, sino en el mundo entero, ha generado que las fuentes pues se sequen en gran magnitud. En el Cusco estamos trabajando justamente para fortalecer y descubrir nuevas fuentes. Estamos trabajando con el sistema Vilcanota, que es una fuente de agua subterránea. Trabajamos también con una laguna Piuray, la cual ha disminuido en su caudal. Creo que es una tarea permanente a nivel de la CPS, es buscar nuevas fuentes y más que nada el trabajo social con la población. Los cortes se realizan, siempre son una realidad lamentablemente, pero tiene que comunicarse oportunamente y tiene que establecerse contingencias para que la población no sea perjudicada, ¿no? El compromiso y las acciones concretas para mejorar el servicio y también generar nuevos servicios en diferentes partes del país es muy importante. Ingeniero Denis Torres, muchas gracias por estar en Ampliación de Noticias. Muy amable, gracias.